Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre lo que es el ojo. Así es, sobre esta estructura que se va a ir a formar en el embrión. Esta estructura se va a ir a formar a los 22 días. Aparece en el embrión como un par de surcos poco profundos que se van a encontrar a los lados del proencéfalo. Como tenemos en la imagen, vamos a poder ver que con el cierre del tubo neural, estos surcos van a formar invaginaciones del proencéfalo que más adelante nos van a dar dos vesículas. Estas vesículas se las van a denominar la vesícula óptica y la vesícula óptica. Una vez que tengamos estas vesículas y la formación de esta, vamos a ver que van a presentar cambios en lo que va a ser la capa. Y a su vez se va a ir a formar en esta lo que es el cristalino. Pero para esto vamos a ver qué es lo que va a pasar. En la vesícula óptica, como podemos observar acá, va a comenzar a invaginarse poco a poco y va a formar lo que se va a denominar la estructura de la copa óptica. Esta comienza a invaginarse y se va a invaginar y prácticamente va a formar una copa óptica de doble pared. A su vez, después de toda esta formación que se va a dar, se va a empezar a separar por un lumen, que este lumen se va a encontrar por un espacio. Este espacio se lo denomina espacio interretiniano. Y es así como estas capitas prácticamente van a quedar adosadas, sin fusionarse. La invaginación no solo va a estar limitada a la porción central de la copa, sino también vamos a ver que esta formación de esta fisura permite que se vaya a originar lo que va a ser en su formación una arteria que se le denomina la arteria hialoidea, así como la escuchan. Posterior a esto, tenemos que ver que esta formación de la arteria va a llegar a la cámara interna del ojo y llega a esa parte. Prosiguiendo con la misma formación, vamos a poder ver que durante la séptima semana, vámonos por acá, se va a formar lo que se denomina una placa o una placoda, que se denomina placoda del cristalino. Esta placoda del cristalino es una placoda que va a encontrarse en la parte de la vesícula óptica y prácticamente se va a elongar y se va a convertir en una vesícula de la parte del cristalino. Cuando yo veo que estoy en la quinta semana, veo que va a perder un contacto con el ectodermo que se ubica en la copa óptica, que más adelante esta va a ir a originar lo que va a ser la pupila. Teniendo la formación de esta, vamos a ver que tenemos la retina, vamos a ver que tenemos el iris y vamos a ver que tenemos el cuerpo ciliar. Para esto voy a tomar en cuenta que tengo dos capas. Bueno, en esta parte, hablando primero de la capa externa de esta copa. ¿Recuerdan que hemos mencionado esta copa? Pues va a tener una capa externa y una capa interna. Y empezando con la capa externa, vamos a reconocer que tiene la zona pigmentada de la retina, así de simple. Y vamos a ver que en la capa interna, esta se va a encontrar mucho más compleja. Y esta capita prácticamente también se la puede denominar neural. Los 4/5 posteriores que vamos a ver en el ojo, vamos a ver que se van a subdividir en la porción de la óptica de la retina. Estos cuartos posteriores que estamos viendo, vamos a ver que van a presentar células. Prácticamente se van a diferenciar en diferentes, como ser la capa de bastones y de los conos, que en este caso los conos llegan a ser los fotorreceptores. Obviamente, la diferencia de estos dos va a ser la distribución. La capa de bastones se va a dividir en 120 millones y la de los sensibles, que van a ser los conos, solamente van a llegar de 6 a 7 millones. La diferencia es inmensa, pero no detectan el color como en los conos, es decir, no vamos a poder observar el color en la parte de los conos, como en los conos. Vamos a ver que esta capa receptora se ubica en una capa que se la va a denominar la capa del manto, así de simple.
Y a su vez, lo que tenemos que tener en cuenta es que el cerebro da origen a unas neuronas de sostén que se van a encontrar más adelante en una capa nuclear externa, donde vamos a ver que se encuentran estos núcleos de estos bastones y de estos conos. Prosiguiendo con esto, vamos a ver que hay una capa nuclear interna. Esta va a presentar unos núcleos de células bipolares, o también denominadas las células bipolares, como lo podemos ver. En la superficie se va a localizar unas células que van a ser unas células de la capa fibrosa, que van a contener lo que va a ser en su distribución unos axones de estas células nerviosas, desde las capas más profundas. Es así que estos axones van a converger desde el tallo óptico y a la larga esto me va a ir a formar lo que va a ser el nervio óptico. De este modo podemos ver que vamos a encontrar diferentes capas de la retina que van a alcanzar a los bastones y a los conos. Pero si nos dirigimos acá, vemos que también se denomina lo que es el quinto anterior. El quinto anterior llega a ser de la capa interna de la porción ciega de la retina, se va a conservar tan solo en una capa y va a formar lo que es la porción iridea. La porción iridea de la retina, y vamos a ver que también va a formar la capa interna del iris por la porción que vemos acá, que se denomina la porción ciliar de la retina, que participa mucho más adelante, como su nombre lo dice, en la parte del cuerpo ciliar. Si vemos, si ya la región ubicada tanto entre la copa óptica y el epitelio van a quedarse por un mesénquima laxo, y más adelante vamos a ver que esto nos va a dar unas células de la cresta neural que van a formar el músculo del esfínter, y también vamos a ver que se va a ir a formar el dilatador de la pupila. Estos van a ir desarrollándose cuando el adulto prácticamente ya es un adulto desarrollado. Vamos a poder observar que está súper integrado por la capa externa. ¿Por qué? Porque tiene un pigmento. Y prácticamente la interna de la copa óptica y del tejido conjuntivo va a estar mucho más vascularizado y abundante. ¿Por qué? Porque va a presentar lo que son los músculos de la pupila. También tenemos que observar que en la capa de la porción ciliar se va a reconocer que hay un pigmento o un plegamiento marcado. Ahí va a formar el músculo ciliar. Y es así que también se va a conectar con el ligamento suspensorio o la zónula. Y con esto ya acabaríamos la formación de la retina, el iris y el cuerpo ciliar. Ahora nos vamos a dirigir a la formación del cristalino. Continuando con la explicación, nos toca hablar sobre el cristalino. Después de que se ha formado la vesícula del cristalino, las células de esta pared van a empezar a elongarse. Se van a elongar tanto en sentido anterior, donde sus fibras del cristalino se van a llenar por una cavidad. Y esta cavidad prácticamente van a llegar a la séptima semana de vida, prácticamente cuando ya está en la semana final, van a alcanzar estas fibras primarias del cristalino hacia la vesícula o la pared anterior de esta vesícula. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Esta vesícula como tal no va a terminar su desarrollo. Quiere decir que este cristalino va a continuar su desarrollo y no termina en esta fase, mientras se van a ir consagrando unas nuevas fibras secundarias en la región central. Pasamos entonces a ver lo que es coroides y escleroides y por último la córnea. Para poder ver esto tenemos que tomar en cuenta que esto se va a formar al finalizar de la quinta semana. Este primordio del ojo está todo circundado de un mesénquima. Este mesénquima que se va a encontrar va a ser netamente un mesénquima laxo. Y al ser un mesénquima laxo, pues nada más va a ser un tejido que se va a diferenciar de una capa interna, que va a estar comparable con la pía madre. Pero a ver, para que entendamos un poco mejor, la capa interna forma más tarde una capa pigmentada, y en este caso va a ser la coroides. Y la coroides también va a presentar lo que es una capa externa, que más adelante se va a convertir en la escleroides. Pero más adelante va a dar una continuidad a lo que se va a denominar el nervio óptico, como lo podemos observar en este acápite. Ok, pero vamos por orden.
La diferenciación de estas capas del mesénquima se van a distinguir en sus diferentes partes. Es decir, vamos a tener una diferenciación entre dos cámaras. La primera se va a denominar una cámara anterior, donde esta cámara anterior, por medio de una vacuolización, se va a dividir prácticamente en dos, en una capa interna y en otra externa. ¿Y qué característica va a presentar esta? Esta no va a ser nada más ni nada menos que la característica de la membrana iridopupilar que se va a ir a formar en la capa interna. ¿Por qué? Porque va a haber acá una membrana que va a encontrarse estas dos estructuras. Por este líquido van a pasar lo que es el seno venoso de la esclerótica. A su vez tenemos que tener en cuenta la capa externa, y la capa externa es una que contiene la parte de la continuidad de la esclerótica. Y esta esclerótica prácticamente va a ser la sustancia propia de la córnea. Así de simple. Ok, vamos a dirigirnos a la cámara anterior. Como mencionamos, esta presenta células mesenquimatosas. Y vamos a ver que esta córnea está integrada por una capa epitelial que va a presentar prácticamente una sustancia propia o estroma, y lo último que va a tener una continuidad después de la esclerótica, una capa epitelial. Ahora sí, nos vamos a la posterior. La posterior es un espacio que se va a ubicar entre lo que va a ser el iris y entre el cristalino. Entonces, si yo tengo estas dos estructuras, tengo que saber que la cámara anterior y posterior me va a ir a formar lo que va a ser un fluido, y este fluido se lo denomina humor acuoso. Este humor acuoso está producido por el cuerpo del ciliar, simplemente por el cuerpo del ciliar. Este humor acuoso prácticamente es transparente y va a circular tanto por esta cámara posterior que mencionamos, y va a ir a pasar por donde la cámara anterior. ¿Para qué? Para que pueda aportar unos nutrientes a esta estructura que se la denomina córnea. Y a su vez también va a ir para la parte del cristalino. ¿Por qué? Porque esto lo va a ir a vascular. Desde la cámara anterior va a pasar desde lo que va a ser el seno venoso de la esclerótica, o también denominado el conducto de, acá se lo voy a escribir, se denomina el conducto de Schell. Así, para formar esta parte del conducto. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que una vez que se ha formado esto, es una estructura que se ha normalizado en su formación. ¿Qué pasa cuando este humor acuoso no se llega a formar o se bloquea? Muchas veces se llega a formar lo que va a ser un glaucoma, que prácticamente no es nada más que una patología en el ojo por tener el humor acuoso bloqueado por este flujo. Pasando a lo siguiente, tenemos que ver lo que es el humor vítreo. El humor vítreo no es nada más que lo que va a ser el mesénquima que está circundando al primordio y está invadiendo a lo que va a ser la copa óptica a través de una fisura coroidea. Acá lo que tenemos que ver, y es importante, es que acá se van a formar unos vasitos que se van a denominar los vasos hialoideos. Estos vasitos durante la vida intrauterina irrigan a lo que es el cristalino y forman lo que va a ser una capa vascular que va a encontrarse en la superficie interna de la retina. Además va a formar una red delicada tanto de la parte del cristalino y de la retina. Entonces, los espacios que van a estar ocupados en esta red, que es prácticamente como una red que se está formando, que va a tener una sustancia gelatinosa, más adelante se va a ir a formar como que va a ser el humor vítreo. Es ahí que se va a ir a formar el humor vítreo. Y esta estructura que se va a encontrar como una sustancia gelatinosa transparente. Y los vasos que vamos a ver ahí van a estar denominados como hialoideos, ya que se van a obliterar y desaparecer durante la vida fetal.
Continuando con la explicación, nos vamos a dirigir a lo que es el nervio óptico. Y ya, finalizando. La copa óptica, es decir, esta copita que vemos acá, está conectada por el cerebro, por medio del tallo óptico. ¿Qué pasa con esta conexión? Pues nada más que va a tener un surco o una fisura que se la denomina la fisura coroidea. Como hemos mencionado, acá vamos a encontrar unos vasitos. Estos vasos se denominan unos vasitos hialoideos. ¿Y qué es lo que va a suceder con estos vasitos hialoideos? Pues durante la 7ª semana de vida, la fisura coroidea se va a cerrar. Se cierra y se va a encontrar en forma de túnel en el tallo óptico. Y una vez que se cierra y se forma este túnel, los números que tenían unas fibras nerviosas, pues prácticamente en la pared interna del tallo van a ir creciendo. Y las paredes internas y externas, muchas veces como están creciendo de mayor tamaño, se van a estructurar y se van a fusionar. Es así que la capa interna, en esta parte de las células, nos van a proveer por unas células que se van a denominar células de la neuroglía. Y estas células se van a encargar prácticamente de sostener con sus fibras a lo que va a ser el nervio óptico, que lo vemos acá pintado de naranja. Los van a rodear y lo van a sostener. El tallo óptico se transforma así entonces a la larga en lo que va a ser al nervio óptico. Pasa de ser un tallito a ser un nervio. Y este nervio óptico se va a alojar por su centro en un segmento de la arteria hialoidea. ¿Y qué pasa con esta parte que se aloja en la parte hialoidea? Más adelante se va a ir a convertir en una arteria, la arteria de la retina o central de la retina. Es así que en el exterior voy a ver lo que es la formación de la coroides y la esclerótica. Y estas prácticamente van a ir a envolverme a las 3 capas que van a ser la pía madre, la dura madre y la aracnoides respectivamente, ya que estas han ido a envolver a lo que ha sido el nervio óptico. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, esta es la formación que se va a dar en la parte embrionaria de lo que va a ser el ojo. Nos vemos en el siguiente video, espero que te ayude mucho. La bibliografía es sacada del libro de Lachman, 14ª edición. Saludos, síguenos en nuestra página de Ciencias de la Salud.